tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón y le agradezco muchísimo que nos acompañen en una nueva emisión del Foco. Le agradezco también a mi compañera Cintia Francesconi que pues venga esta tarde a caminar conmigo por esta zona del centro de la ciudad. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, nos vamos a alejar un poquitito otra vez del centro. Nos salimos de la traza. Nos salimos de la traza. Vamos a hablar de dos de los templos más importantes con todo lo que conllevan estos templos en su época. Estamos ahorita en este momento en la Plaza de San Fernando, también conocida como la Plaza de Vicente Guerrero, y pues vamos a hablar de su panteón, del templo. También vamos a hablar de uno de los lugares más importantes en el recuerdo de todos los mexicanos, el templo de San Hipólito, al que conocemos también como el templo de San Judas Tadeo, uno de los sitios que yo creo que reúne la mayor cantidad de gente en segundo puesto después de la Villa de Guadalupe. Así es, como nos comenta Cintia, vamos a caminar estamos caminando ahora por la plaza de Vicente Guerrero, la plaza de San Fernando. Esta plaza recibe el nombre de Vicente Guerrero precisamente por una estatua frente a la que estamos pasando en este momento, una estatua colocada en 1870 y que no solamente sirvió para nombrar la plaza, sino que sirvió también para darle nombre a la colonia Guerrero. Cuando son derribados los muros del convento de San Fernando en la década de los 60 del siglo XIX, la avenida que tenemos aquí era un campo eriazo, eran las huertas del convento y precisamente cuando fue derribado se trazó esta calle que se llama Avenida Guerrero, se llamó Avenida Vicente Guerrero y hoy conocemos como pues un eje vial fue después y nombró la colonia que surge en las últimas 3 décadas del siglo XIX, a partir de 1870. Una colonia muy vieja, la colonia Guerrero. Pero bueno, ¿quién era Vicente Guerrero? Pues Vicente Guerrero fue un militar muy importante, de origen humilde, era campesino, y dicen que era mezclado, ya sea mulato, mestizo. Tú me estabas comentando que tú creías que era mulato, yo creo que es mulato por los rasgos y sus facciones, ¿verdad? De facciones negroides, el cabello chino, los labios muy grandes. Un presidente muy trágico, fue presidente solamente unos meses. Fusilado. Lo destituyeron por inepto, hay que decirlo, y luego fue traicionado, se enemistó con Bustamante, Anastasio Bustamante, un gobernante pues, con una sombra rojiza, sanguinaria, con un tinte muy violento, y bueno, pues se enemistó, le pone una trampa. Y adiós. Pero sin embargo fue un hombre muy valiente. Tenemos que recordar que cuando Agustín Iturbide se posiciona y se corona como emperador, él fue el primero que se organizó para irse en contra y hacer una rebelión. También fue un hombre que pues, era conocido por sus estrategias sorpresivas y rápidas al enemigo. Entonces creo que seguramente era un hombre y mantuvo viva la llama de la independencia durante mucho tiempo. En la tercera etapa de la independencia, bueno, pues se mantiene viva en las montañas, en las cuevas del sur, gracias a Vicente Guerrero. Pero bueno, hemos llegado ya frente a la fachada del bellísimo templo de San Fernando. Es una construcción que inició Jerónimo de Balbás. Él es precisamente el introductor del barroco en la Nueva España. Es el arquitecto que cambió el destino de la arquitectura en México. Simplemente, desgraciadamente, no pudo terminar la fachada porque se dice que gastó mucho dinero, que hizo mucho dispendio y los frailes, es evidente, ¿no? Los fernandinos, que eran una orden pues más bien pobre, vivía de pedir limosnas para preparar misiones de enseñanza fide y salir a evangelizar, tuvieron que correrlo. Entonces la obra la terminó un arquitecto que se llamó Miguel José de Rivera y Antonio Álvarez, lo terminaron ellos dos. Y pues es una obra magnífica que vemos en este momento. Ellos también, los fernandinos, como decías tú, pues hospedaban a estos jóvenes, los educaban y los mandaban a Filipinas, que pasaba mucho con los agustinos también, con los dieguinos. Hospedaban aquí a los jóvenes que venían de España, que tenían que estar aquí a fuerzas mínimo 4 meses para poder zarpar otra vez. Así es. Lo que más llama la atención de esta fachada pues, es desde luego el retablo dedicado a
al rey Fernando III, que fue precisamente el que venció a los moros en 1200 y tantos. Entonces ahí se encuentra él representado, fue convertido en santo, con el mundo en una de las manos y a sus pies destrozados pues los moros. Es un templo bellísimo, es un templo que terminó de ser construido en 1755. Exacto. Es un templo que un terremoto lastimó severamente 100 años después, sí. 1859. Exactamente. Tuvo que ser medio restaurado, pero le vamos a mostrar lo que hay adentro. Lo que hay adentro es verdaderamente portentoso. Son piezas, a pesar de que ha sido muy saqueado, como fueron muchos templos de la Ciudad de México. Por ejemplo, la sillería del coro, que era célebre por su belleza, está en la Basílica de Guadalupe. Se la llevaron para allá, vaciaron muchas cosas, se perdieron muchos retablos, etcétera, pero aún así, si usted no ha tenido oportunidad de visitar el templo de San Fernando, se va usted a maravillar con nosotros de lo que vamos a encontrar, apenas entrando, ni siquiera recorriendo gran parte del templo, Cintia. Sí, de hecho, bueno, hay muchísimas piezas del arte barroco, muchísimas, de hecho, también el atrio o el retablo que estuvo en algún momento fue uno de los más lujosos y pues seguramente es una de las joyas que todavía existe aquí en la Ciudad de México, que tenemos y que vamos ahorita a entrar a observar. Una leyenda siempre acompañó este convento. Recuerdo que al hablar de la quemada, estuvimos hablando de la quemada. Tú contaste la historia de una mujer tan bella que se tuvo que quemar la cara para desfigurar su belleza y quitarle los celos y los problemas. Lo que pasa es que su novio mataba a todos los pretendientes que querían asediarla y aparecía un muerto diariamente enfrente de su casa. Ella, para evitar esta situación, decide quemarse su belleza, quemar su cara y sacarse los ojos. Aquí hay, en este convento tendríamos la contraparte de esa historia. La leyenda que flota alrededor de los muros del convento de San Fernando es la leyenda de un fraile, Bernardino se llama también, que poseía una gran apostura. Era un fraile que las mujeres venían al convento solamente venían a las misas solamente con la esperanza de poder verlo, levantaba suspiros, creaba mucho interés. Nunca se supo la historia de él. Nunca se supo qué lo hizo profesar, nunca se supo de qué estaba huyendo del mundo. Era un hombre muy callado, pero cuando él se dio cuenta que provocaba eso en las mujeres, hizo exactamente lo mismo, se quemó la cara, se la desfiguró para poder dedicarse pues, a una vida espiritual según la leyenda. Vamos a entrar y continuamos ahí nuestro recorrido. Pues estamos entrando a este templo del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, 1755 decíamos, que es la fecha de su construcción. Lo primero que nos sorprende, sí, 1755. Lo primero que nos sorprende es este portentoso retablo que tenemos aquí atrás. Aquí está, esto se conoce como el árbol franciscano, es la genealogía de las órdenes y de los principales representantes. Y este es muy interesante, Cintia, porque representa una discusión teológica para imponer si era justo o no venerar el nombre de Jesús. Está una discusión en la que los sabios, los eruditos, discuten precisamente por las iniciales de Jesús, y está aquí de este lado una parte verdaderamente estremecedora de como el infierno, ¿no? El terror que el nombre de Jesús provoca en el infierno. Es una de las pocas representaciones que había en Nueva España de las visiones del infierno. Los fernandinos pues eran franciscanos, por eso vemos a todos obviamente con el atuendo franciscano, que es típico, que es digamos la manta, el hábito, gracias, se me fue la palabra. El hábito marrón con el cinturón amarrado a la cintura. Y aquí vemos el retablo. Este retablo reproduce exactamente, es una maravilla, pero le voy a decir una cosa, no se vaya con la finta, porque no es un retablo original, es un retablo
que fue realizado en 1970 a partir de una fotografía que se encontró, porque todos los retablos del templo pues desaparecieron durante la Reforma, algunas cosas fueron vendidas, algunas fueron llevadas a otros templos, como le comentaba, y no se sabía cómo había sido en realidad el retablo. Entonces, a partir de una fotografía que se encontró, pudo ser realizado ya con técnicas modernas, no restaurado, sino hecho de nuevo. Hecho por completo, aunque da muy bien la idea del esplendor barroco que pudo haber sido aquel templo. Este púlpito que tenemos aquí del lado izquierdo es una obra maestra de la ebanistería mexicana. Ven nada más los tallados, es una pieza del siglo XVIII. Arriba tiene un San Miguel Arcángel que parece que ya perdió la espada, pero sigue ahí de pie sobre unos angelitos. Era el lugar donde salían y me olvidé de una cosa importantísima, Cintia. Esto que tenemos aquí, yo siempre me había preguntado... El coro. No. Era donde escuchaban misa los franciscanos, los fernandinos, los enfermos. Los enfermos mentales. Era un lugar en donde podían llegar los enfermos sin peligro de contagiar al resto de los fieles y se instalaban en ese sitio a escuchar la misa. Es una pieza también pues única. Pues lo sorprendente es que después del terremoto fuerte que hubo en 1858, pues realmente quedó el templo bastante intacto. Sin embargo, el convento tuvieron que salir todos los curas, los padres, los frailes y ubicarse, lastimadísimo, y ubicarse en conventos como el de San Francisco o el de San Diego. Aquí, sin embargo, podemos ver que todavía sigue en pie y hay muchísimas piezas hermosísimas que no sabemos si son originales del momento, son originales. Pero son originales estas, entonces, que vemos aquí. Son originales, son piezas coloniales fundamentalmente del siglo XVIII, las que se han logrado conservar. En esta parte oscura hay dos datos interesantes. Vas a señalar que es la sábana santa, es una réplica de la sábana santa que se expuso o que se encontró en Turín, Italia, en 1578, y pues aquí vemos la réplica que es pues sorprendente, ¿no? A veces para los creyentes de la Santa Sábana. Se cree hallar el rostro de Jesucristo. Barbado de Jesús. Pero vayamos al que pues sin duda es mi lugar favorito dentro de este templo. Es precisamente esto, va a faltar un poquito de luz a lo mejor, es una parte un poco más oscura, pero bueno, es precisamente esta puerta pintada a la manera de los siglos XVI y XVII, una calavera. Sí, una representación de la muerte, y no se alcanza a ver casi porque está medio escondido, pero arriba hay una frase en latín que nos recuerda: polvo eres y en polvo te convertirás. Es un lugar único en la Ciudad de México porque se solían pintar las puertas de este modo, pero pues casi todo se ha perdido. Es uno de los pocos ejemplos que aún perduran. Es como un simbolismo, ¿no? De tal vez la muerte o la salida de algún lugar evangélico, espiritual, ¿no? Así es. Llama muchísimo la atención, Cintia, que en esta plaza concentra tantas personas enfermas mentales. Es una plaza llena de loquitos, llama muchísimo la atención y tiene una explicación perfectamente clara. Digo, todas las plazas, ahora que hemos estado recorriendo el centro, nos hemos dado cuenta de que todas las plazas están llenas de teporochos, borrachitos, de vagabundos, de gente, de desempleados, etcétera, que se concentran, que se reúnen ahí como un lugar para estar. Pero nos ha llamado mucho la atención la cantidad de personas enfermas de sus facultades mentales que hemos encontrado en esta plaza. Tiene una explicación clarísima, y es que pues muy cerca de este lugar, tú dijiste una frase que me gustó mucho: los lugares tienen memoria. Muy cerca de este lugar estuvo el primer hospital para dementes que hubo en la Ciudad de México en 1524, y hay muchas crónicas que cuentan que por esta zona a los enfermos que todavía podían realizar ciertas tareas, por ejemplo ir a comprar leña, ir a traer agua, ir a comprar alguna medicina, los encargados del hospital los mandaban a comprar. Entonces siempre hay crónicas que dicen que esta era una zona por la que siempre se veían personas enfermas, mentalmente enfermas, caminando por estos lugares. Y eso es algo que es muy increíble, pero casi 5 siglos después
pues Sigue se siendo sigue, así. sigue siendo del mismo modo. Pero bueno, el siguiente lugar que vamos a visitar, estamos caminando Exactamente. por estos arcos bellísimos, que es ya el pórtico de entrada del Panteón de San Fernando. Es un lugar muy emocionante, es un lugar muy romántico, es un lugar muy melancólico, muy misterioso. Digo romántico en términos de que corresponde a la época de la sensibilidad romántica en el siglo XIX en México. Bueno, pues es que antes los muertos, no había una costumbre de enterrar a tus muertos o de velarlos, sino que, digamos, las exequias se hacían dentro del templo y muchos, los que podían, los que tenían la capacidad económica, pagaban a un nicho dentro del templo, en el atrio. El problema fue que obviamente este tipo de costumbre empezó a degenerarse, empezaron a haber olores terribles dentro de los templos, enfermedades, ya no había espacios. Y luego cuando llega una epidemia brutal en 1779. Que es la epidemia de la viruela, que obliga a que abran el primer panteón que se llamaba Santa Paula. Exactamente, pero los franciscanos aquí también abrieron sus puertas para todo el que pudiera, digamos, pagar y ser enterrados aquí en el Panteón de San Fernando. A todos los que, como les contamos, un convento que vivía de limosnas. Entonces, a todos los que podían, a todos los que los patrocinaban, les concedían un espacio. Me detuve aquí porque se encuentra una de las placas uno de más los nichos, extrañas. Isadora Duncan, la célebre bailarina americana. Nació en 1878, murió en 1928. Hay una explicación. Sin embargo, sus restos no están aquí, están en París. Sí, la placa fue pintada por unos admiradores, pero llama la atención que sea un falso nicho. Pero bueno. Después también hubo dos epidemias, ya que hablábamos de las epidemias fuertísimas, en 1835 y en 1855 hubo epidemias de cólera. Entonces, realmente necesitaban los panteones como este para albergar esta cantidad de La diferencia muertos. entre este panteón y el Panteón de Santa Paula es que este panteón es para gente de clase alta. Las tumbas son muy caras, a diferencia cuestan 3 o 4 veces más que las del otro panteón, y entonces de repente se convierte en el lugar pues, donde todos quieren estar. Es increíble esto de la moda, pero bueno, hasta para la muerte comienza a regir. Pero como decía Cintia, encontramos pues los primeros nichos de 1855. Fernando Baume nació el 9 de julio de 1863, murió el 20 de noviembre de 1866. El niño Carlos de Landa y Escandón, que es una de las grandes familias de ese tiempo, murió a los 25 días en marzo 15 de 1853. Miguel Vadillo Bernardi. En fin, podemos reconocer, suenan muchísimo los nombres de las familias acomodadas de ese tiempo. Aquí al lado derecho está pues, la que es el monumento funerario más célebre que hay en este panteón. Que es el de Benito Juárez. El lugar donde descansa Benito Juárez con su esposa y cinco de sus hijos. Margarita Maza y sus 5 hijos están aquí en este mausoleo que fue creado por don Porfirio Díaz para conmemorar a uno de los hombres de más historia de nuestro país. De hecho, es una historia extraña porque Juárez es el último en llegar a este panteón. El panteón dura muy poco, su vida... 1871, de hecho lo cierran. El 71. Entonces es un panteón que vive 20 años. Llega una ley que prohíbe que se hagan cementerios dentro de la ciudad, los manda hacia las afueras, se abre el cementerio de la Piedad como gran sustituto de este espacio y el de Campo Florido. Y lo vuelven a abrir para... Lo abren solamente para traer, porque ya estaban aquí muchos de los hombres ilustres que habían perecido durante pues, la guerra de reforma, las luchas entre liberales y conservadores, entonces lo abren ya demasiado tarde. ¿Por qué no nos vamos metiendo en lugar de bordear? ¿No? Y porque aquí acabo de ver aquí están todos la tumba de Juan de la Granja, que hay una leyenda de fantasmas y dicen que los niños se espantan, nos comentaban que los niños se espantan cuando vienen a este lugar, porque dan la impresión que te sigue con la mirada. Juan de la Granja es el hombre que introdujo el telégrafo. El español que introdujo en México. A él le debemos el primer ensayo, las primeras líneas de este portentoso invento, el primer telegrama famoso que se manda
en México, el primer telegrama histórico, dice: proceda usted a la ejecución del archiduque Maximiliano de Habsburgo. Es algo tan lejano como esto. Pero bueno, dicen que la mirada te sigue, que la mirada te puede sigue, ser. sí. Pues, Y yo cuentan también- los cuidadores, los veladores, que pues a veces se le ha visto moverse a don Juan de la Granja en las noches. Hay una historia romántica que a mí me gustaría que buscáramos digamos, claro, el por aquí va a lugar aparecer. donde está enterrado José María Lafragua, porque es un hombre que estuvo enamoradísimo de una mujer que se llamaba Dolores Escalante. Dolores Escalante su padre no quería que se casara con Ignacio Lafragua, él ya estaba comprometida, su primer prometido se muere, no la vuelven a dejarse casar con Lafragua, su segundo prometido se vuelve a morir y al final el padre de esta mujer decide que, bueno, se pueden casar. 5 días antes se muere Dolores Escalante y José María Lafragua vive penando su muerte durante 25 años y dicen que pues es una historia romántica. Él termina viniendo muchos días a visitar a esta gran mujer. No Está recuerdo. por allá. Sí, está de aquel lado. La vamos a encontrar ahorita. La lápida es célebre porque dice: llegaba ya al altar, feliz esposa, ahí le hirió la muerte, aquí reposa. Y hacía alusión a que cuando estaban próximos a casarse fue cuando ella murió. Muere. No faltó un chistoso, porque fueron novios durante 10 años y nunca se casaron. No faltó un chistoso que escribiera: si 10 años no hubieras enchinchado, a tiempo que al altar habrías llegado, le contestaron al señor Lafragua. Pero bueno, están las tumbas de Zaragoza, están las tumbas Miguel de Lerdo todos, de Tejada. de todos los héroes de la Reforma. Hay 6 presidentes mexicanos que descansan en este lugar. ¿Te parece que veamos una nota, Vamos Cintia, a verla. que nos cuente la historia del lugar en lo que localizamos la tumba que queremos visitar? La de Dolores Escalante, que está allá. Existe en la Ciudad de México un cementerio que presume ser el depositario de los restos de los hombres ilustres del siglo XIX mexicano. Al recorrer sus sepulcros saltan a la vista los nombres de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Ignacio Comonfort, Francisco Zarco, Miguel Miramón y Martín Carrera, por mencionar solo algunos. Al principio, aquí solo se enterraron a los religiosos de San Fernando, pero con el tiempo, la belleza y el lujo en el que se fue adornando llamó la atención de las familias opulentas de la ciudad. En 1835, el año en que el cólera azotó a la ciudad, los panteones no se daban abasto para enterrar tantos cuerpos. En esa ocasión, el de San Fernando rompió su sello elitista y abrió sus puertas para recibir a los muertos que la peste dejaba en todas las casas. La voracidad de las leyes de reforma despojó a los franciscanos de su camposanto y le dio el título de Panteón Civil, pero como gozaba de una muy buena ubicación y sus tumbas eran bellos ejemplares del arte funerario, se decidió que ahí se depositarían principalmente restos de los hombres notables. En 1871, el Panteón de San Fernando fue clausurado, al ponerse en marcha la disposición del ayuntamiento de clausurar todos los cementerios parroquiales de la ciudad, por considerar que eran una amenaza para la salud pública. Un año más tarde, las autoridades tuvieron que hacer una excepción a esta regla, tras la muerte del presidente Benito Juárez. El 23 de julio de 1871 se realizó el funeral del Benemérito de las Américas en el Panteón de San Fernando. A partir del 2006, el Panteón de San Fernando fue convertido en museo de sitio, con el propósito de conservar y divulgar las historias de sus muertos. Y aquí estamos, ¿no? Enfrente de la encontrada tumba de José María Lafragua y su amada Dolores Escalante, que es una historia pues de las más románticas que he escuchado, porque ahorita me ponía a pensar, un hombre que se queda soltero y digamos pena a Dolores Escalante por 25 años. Creo que un poco más, 31 años, ¿no? No, él muere en 1875, 25 años, 25 sí. años.
Y Los restos se trasladan en en 70 1881. ok. 31 años después son colocados junto a su novia legendaria. Me interesa el monumento porque muestra todos los elementos funerarios propios del siglo XIX que hacen alusión a la muerte. La antorcha al revés, que significa pues cómo se apaga la luz de la vida, las guirnaldas, el reloj de arena, que, el tiempo de la muerte. Sí, claro, con las alas. Es un monumento muy interesante. Aquí al lado hay otra cosa interesante, Cintia, que es pues el monumento fúnebre, no sé cómo llamarlo, del general Ignacio Comonfort, jefe del ejército del centro, que durante la intervención francesa fue emboscado y cayó asesinado en 1863 en una emboscada. Convive solamente Comonfort a unas tumbas de la tumba de Tomás Mejía. Aquí está, podemos ir caminando por ahí para verla. Tomás Mejía, el general conservador que es fusilado al lado de Maximiliano. Y bueno, entonces, liberales y conservadores al final igualados por la muerte. Es una lección tremenda. Y ya mira, aquí está, que está bastante austera. Bastante sencilla. Bueno, hay que recordar que también llega como un traidor, es despedido como, y qué curioso que tiene un traidor a México, y no se le hacen grandes honores. Con la estrella de David. Eso es como la estrella de David, qué raro que esté ahí. Pero ya casi nos vamos acercando también a otra de los monumentos fúnebres más hermosos. Es que quiero ver primero. Quiero el de Vicente Guerrero. Le decíamos que hay 6 presidentes, 6 personas que fueron presidentes de la República enterrados en este panteón. Guerrero no está, muchos ya no están. Fueron llevados o a la Rotonda de los Hombres Ilustres. O a sus lugares natales, etcétera. Pero sí se encuentra todavía el monumento pues muy sobrio, muy severo, muy seco, que se levantó con un busto ahí. Y ahora sí podemos encaminarnos a donde querías. Que es el centro del panteón, que es el de Ignacio Zaragoza, uno de los hombres, el hombre que ganó la batalla de 5 de mayo. La única que hemos ganado. Y bueno, pues realmente le hacen honor de una manera bastante propia a este gran militar, este gran personaje de nuestra historia. Aquí vemos que es también otro de los monumentos que tiene un busto de él, tiene la fecha del año en que ganamos la batalla, el 5 de mayo de 1862, y pues las águilas con la serpiente, ¿no? Denotando pues a México, un México libre, me imagino. Pero bueno, vamos a salir ya prácticamente de aquí del Panteón de San Fernando, porque tenemos que caminar hacia San Hipólito, es en la iglesia vecina, un lugar también cargado de historia, sí, claro, cargado también de dolor. Es una zona muy lastimada, ¿no? Hospitales, matanzas, todavía hasta la fecha se percibe una vibra muy peculiar en este lugar. En este lugar en el que estamos caminando precisamente en este momento, es decir, en Puente de Alvarado y la calle de Zarco, estuvo el segundo puente de la ciudad azteca, el segundo puente que durante la Noche Triste los españoles tuvieron que saltar. Lograron saltar fácilmente o relativamente fácil el primero, pero al llegar a el puente había sido retirado, en unos puentes de madera que los aztecas podían poner y quitar según su conveniencia, había sido retirado y se encontraron los españoles frente a un abismo, no lo podían saltar, comenzaron a bajar como pudieron, muchos quedaron muertos,
tuvieron que pasar por encima de los muertos, mucho del tesoro que llevaban se perdió ahí. Artemio de Valle Arizpe hace el chiste de que por lo menos murieron ricos, pero en este punto fue donde ocurrió la mayor matanza de españoles durante la noche triste. La mayor parte de los 800 o 1000 españoles que esa noche murieron cayeron en este espacio. Todo esto provocó que el rey Carlos V mandara un decreto ordenando que se levantara una capilla en el lugar en donde habían muerto esos españoles, una capilla en donde se pudiera orar por las almas de esos conquistadores que habían muerto en ese lugar. Hoy no se puede ver, está tomado por el comercio la esquina, pero hay un medallón arriba. Cuando usted pase por aquí, haga lo posible por detenerse a leerlo. Hay un medallón que explica el origen del templo, y aquí abajo un relieve bellísimo, lamentablemente hecho pedazos. Ya perdió una pierna, perdió parte del brazo, perdió los dedos del otro pie de un caballero azteca que es levantado por un águila. Todo esto es de 1599, es el momento en el que comienza la construcción. Exacto, de hecho al principio se le conocía como la ermita de los mártires, pero yo quisiera que nos regresáramos un tantito, Héctor, porque hay un detalle de este templo que es único de todos los templos que están aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, y es que quiero que se fijen un poco, que se fijen en las torres. No están frontales, no están alineadas a la fachada, con la mayor parte de las exactamente, iglesias. Están a 45 grados giradas, y como vemos son dos torres bellísimas, labradas. Este es un templo que se termina en el siglo XVII y en el cual... Yo creo que en el XVIII. ¿Reconoces el estilo? En el siglo XVIII, perdón. Sí. Son ajaracas. Sí, las ajaracas. Precisamente son ajaracas. Exactamente, en el siglo XVIII, sino que está dentro del siglo XVII, estaba pensando yo. El caso es que este es uno de los templos más hermosos y además, como tú decías, de los más importantes por el punto en que se conmemora. De hecho, se hacía también un ritual, una celebración que se llamó el Paseo del Pendón, que era donde hacían... conmemoraban el triunfo de los españoles. El 13 de agosto de 1521 cae la ciudad. Tenochtitlan es ganada por los españoles, y entonces cada 13 de agosto se organiza una procesión que se conoce. Sin embargo, en 1821 termina esta procesión, la dejan de hacer, las Cortes de Cádiz la suspenden, al poco tiempo ya llega la independencia. Porque es un recordatorio al pueblo mexicano de la conquista, entonces ya era, para esas alturas del siglo XIX, con la independencia encima, era, como diríamos hoy, políticamente incorrecto celebrarlo. Entonces termina ahí el Paseo del Pendón. Vamos a caminar hacia el lugar donde estuvo el primer hospital para dementes que hubo en la Ciudad de México, el Hospital de San Hipólito, un lugar verdaderamente sobrecogedor. Después de tantos siglos sigue guardando. Fue un lugar abierto en 1577, era el lugar en donde sin distingos de clase social ni de raza o de casta eran albergados las personas que padecían de sus facultades mentales. Entonces, imaginemos cómo eran los métodos curativos en la Nueva España en ese tiempo. Eran lugares de dolor, lugares de tormento, lugares de encierro, de clausura, encadenados. Además tenemos que pensar muy bien que lo que nosotros consideramos hoy como enfermedad mental, escuchemos las campanas de San Hipólito en este momento que están tocando, pero tenemos que recordar que la psique no era lo que estaba enfermo, sino ellos consideraban que la enfermedad mental era porque no tenían la suficiente fe o creencia les llamaban endemoniados. Eso nos da una idea de cómo eran los métodos curativos. Vamos a entrar a este lugar que tiene casi 5 siglos de vida. Vamos a entrar a conocerlos. Acompáñenme. Pues yo quiero mencionar a la persona que inició este primer hospital para dementes. Él era un español llamado Bernardino Álvarez, que lo curioso es que era un hombre de la mala vida en España. Él tenía una pandilla de naipes y de ladronzuelos, y lo apresan y lo mandan aquí a la Nueva España. Sin embargo, se casa con una mujer que lo hace volverse exitoso, se vuelve rico, y él ve en las calles a estas personas con enfermedades mentales, los pasivos que los humillaban, todo el pueblo los humillaba, y los agresivos que los metían a las cárceles y los golpeaban y los trataban a las patadas. Entonces él decide hacer este
digamos, hospital dedicado a los enfermos mentales, que pues es una historia curiosa que este hombre haya ideado esto y Sí, consigue así este es, solar. Así es, consigue este lugar, logra abrirlo hacia 1577. Hay Diferentes versiones fechas, encontradas, sí, sí. claro. Una habla del 50 y 1550 y tantos tantos. y otra del 77. Lo interesante aquí es que podemos todavía imaginar en medio de esta atmósfera gris y un tanto opresiva a la población de enfermos mentales que ocupaba este lugar durante varios años, durante varios siglos en la colonia. Hay una leyenda famosa, una historia famosa, y es que un grupo de piratas ingleses que hicieron una incursión en México fracasaron en la costa de Veracruz y fueron abandonados por William Hawkins, que era su comandante. Fueron abandonados 104 piratas. Tuvieron que irse las naves y los dejaron. Y entonces esos piratas fueron apresados. Después de pasar 1000 calamidades, es casi una película, porque caminaron toda la costa del Golfo, casi hasta Tampico, enfrentando el paludismo, hordas de tribus que los atacaban, etcétera, tratando de sobrevivir porque sus jefes les habían dicho que iban a volver por ellos un año después. Y entonces en Tampico fueron detenidos por el virreinato, por sus soldados del virreinato, y los trajeron aquí para ser juzgados por saqueo, pero también porque eran protestantes. Y entonces se metió la Inquisición, hubo un proceso muy célebre, algunos los quemaron, a otros los condenaron a recibir azotes y los condenaron a trabajos forzados. Y muchos de esos piratas fueron enviados a trabajar aquí, ayudando A los como enfermos. castigo, y estuvieron aquí presos durante año y medio. Es una de las historias que guarda este lugar. Usted recordará que este sitio fue durante muchos años la hostería del Bohemio, se llamaba. Era una especie de peña donde la gente venía a tomar cerveza mientras un grupo o alguna persona cantaba. Duró eso muchísimos años y ahora, bueno, pues está siendo rescatado. Bueno, de hecho aquí yo he venido a muchísimas bodas que se hacen en este lugar, muchísimos eventos especiales, y realmente es un lugar mágico que pues yo creo que emana toda la historia que tiene. Bueno, pues vamos a ver una nota que cuenta la historia del primer hospital para dementes que hubo en la Ciudad de México. En 1566, la Ciudad de México se convirtió en la primera en tener un hospital para atender a los dementes. La fundación estuvo a cargo del padre español Bernardino Álvarez, que a su muerte en 1584 lo dejó en manos de los hermanos de la Caridad o Hipólitos. En sus inicios, el rústico hospital se componía por unas cuantas chozas de adobe en las que se alojaban miserables viejos, dementes, emigrantes, pobres o enfermos, y niños a los que enseñaban a leer. Estaban flanqueados por la ermita conocida como Los Mártires, que después se convirtió en la imponente iglesia de San Hipólito, que construyeron los Hermanos de la Caridad. Durante los 2 primeros siglos de existencia del hospital, su manutención estuvo a cargo solo de las limosnas que recogían los Hipólitos. Con este dinero apenas alcanzaba para alimentar de manera austera a los enfermos y no se tomaba en cuenta las necesidades del edificio. El virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa, al enterarse de las condiciones lamentables en las que se encontraba el hospital de dementes y sus internos, pidió que se construyera un edificio macizo y bastante sólido. Los deseos del gobernante se cumplieron al pie de la letra, gracias a la cuidadosa administración de los fondos en manos de José González Calderón y de Ambrosio de Meave, este último también benefactor del Colegio de las Vizcaínas. La solemne inauguración fue el 20 de enero de 1777. En 1820 fue suprimida la Orden de los Hipólitos y el hospital fue entregado a la Junta de Beneficencia. Los bienes con los que contaban los religiosos para cubrir los gastos del sanatorio fueron a parar a manos de servidores corruptos. A partir de ese momento, los usos del sitio cambiaron una y otra vez. Primero fue el hospital militar, después el hospital municipal y sede de la Escuela de Medicina. Entre un cambio y otro, los dementes fueron reubicados, primero en el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, luego en el viejo colegio de San Gregorio, hasta que en 1910 los llevaron al moderno manicomio de La Castañeda. El hospital de San Hipólito
fue demolido para construir casas particulares. La única mención que queda sobre él en la ciudad es una placa que indica dónde estuvo desde 1566 hasta 1904. Salió a la realidad otra vez. De golpe, ¿verdad? Como que atraviesa 1, 4, 5 siglos de un solo golpe. Llama la atención el desnivel en el que están la inclinación, en la que están ya las Están columnas. pandeadas Están las a punto columnas, de irse sí. hacia el lado norte. Esto era una zona de canales, una zona pantanosa, como ya lo hemos dicho, y los edificios pues se ven afectados por todo ello. Pues estamos llegando, lamentablemente, la verdad es que me siento triste de tener que decirlo, pero lamentablemente estamos llegando al final de nuestro recorrido de esta semana, Cintia. Exactamente, pues nos encanta, como siempre, leer todos sus mensajes. Nos encantan los mensajes que nos llegan a Twitter, a Héctor y a mí. Son muy amables, por cierto. Son todos realmente encantadores y se nota que nuestro esfuerzo realmente es realmente remunerado por todos ustedes. Escríbanos a elfoco@proyecto40.com.mx o también a Twitter, que es @sinfrancesconi. Y @HDMauleón. Escríbanos, mándenos comentarios, sugerencias, críticas, todo lo que usted quiera, todo lo vamos a estar atendiendo. Estaremos también poniendo en contacto con ustedes a través de esas vías para establecer un diálogo que pueda o preguntas también, nutrirnos. ¿no? Que nos hagan todas las preguntas. Numerosas, claro, y para que podamos pues nutrirnos nosotros de ustedes y ustedes de nosotros. Por lo pronto, pues terminamos. Lo espero la próxima semana en un nuevo recorrido por las calles del centro de la Ciudad de México. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco.